Buenas tardes, días o noches. Mi nombre es Rick Terex y este es el primer episodio del podcast Cursed Castle. El día de hoy tenemos una invitada especial, la cual nos acompaña en nuestro primer episodio. Su nombre es Shiro He. Shiro, un placer estar en esta noche aquí contigo. Shiro. Bueno, igual es un placer estar aquí. Sí, bueno, antes de comenzar con la historia, creo que quiero que nos des una breve sinopsis de más o menos de lo que trata, de si te pasó a vos o le pasó a algún familiar. Bueno, principalmente pues me pasó a mí y me parece que es algo bien curioso porque en sí es como que yo solía buscar bastante lo que eran actividades paranormales o este tipo de cosas, pero siento que empezaron a ocurrirme más que todo cuando me iba alejando de ello, o sea, se siente como una especie de ¿cómo le digo? Como que no querían que me alejara de eso, por decirlo así, o sea, Ok, ok, comprendo, comprendo. Entonces, sin más preámbulos, comenzar. Si tengo algún comentario o algo así, te voy a decir y opino o algo así. Puedes iniciar ya. me escuchaba, Sí, sí, ahí ya, ya. ok, sí, es que estaba hablando y no sé si me estabas escuchando, No, no te escuchaba, ahora sí ya te escucho. ok. Bueno, principalmente siento que eso empezó desde que estaba más o menos pequeña, porque sí me acuerdo que una vez estaba en el cuarto y cuando me iba a dormir sola, solía ver bastantes siluetas. Me acuerdo que una vez vi una, pero que era como de una especie de mujer, entonces yo me acordé y me acuerdo que traté de no prestarle atención para nada. Y era como que quería que lo volviera a ver, entonces hacía como sonidos en cuatro tiempos, o sea, era como que sonaba tac, Ok, y luego escuchaba lento y luego tac, y luego tac. Exacto, o sea, era como que si quería llamar la atención, porque yo me acuerdo que yo pensaba, ok, a lo mejor es una gotera o a lo mejor es algún animal, pero no tenía sentido si siempre iba con ritmo, entonces eso siempre me inquietó. Entonces, ok, tiempo después es como que me interesó bastante que volver a tener una experiencia de ese tipo, porque de ahí en adelante no volví a tener ninguna. Y decidí entonces empezar a leer la Biblia satánica de Anton Sanderlade, porque me ujú, interesaba saber sobre ese tipo de cosas. Leí también algunas cosas de brujería, así por mi interés. Pero entre más iba metiéndome en eso, era como que no pasaba nada, o sea, era como que todo normal, todo tranquilo, cada vez me fui como decepcionando y le iba dejando de lado. Entonces me acuerdo que a medida le iba dejando de lado, un día en la casa de un amigo, ujú. estaba bien, y estábamos platicando normal, tranquilo, solo estábamos nosotros en la casa y me dijo, ok, miremos una película. Y en lo que estaba poniendo la película, me contó que a veces siente como que hay espíritus en su casa y que siente como Exacto. Se que hay siente un algo. ambiente pesado. Ajá. Entonces vengo yo y en son de broma le digo, bueno, entonces, si hay algún espíritu en esta casa, que se manifieste abriendo la tapadera del GameCube, que lo tenía abajo del tele. Entonces, él se enojó conmigo porque es bien miedoso y yo solo me comencé a reír porque yo lo tomé en son de broma. Entonces puso la película, tranquilo, se sentó y a ver como la media hora que realmente nos habíamos olvidado ya de eso incluso. De la nada viene y me dice, hey, la tapadera del GameCube está abierta. Y yo la volví a ver Oh, y quedé ok. como, oh. Y yo quedé con miedo porque empecé a sentir como rayos, ¿por qué dije eso, mamá mía? Ajá, Y luego pensé, a lo mejor es casualidad porque todo el mundo se levanta con un botón. Entonces digo, no creo que ella haya sido la que hizo esto. Entonces le dije, no, 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 siéntate, no, no lo cerres. Le digo. Si hay algo aquí, lo va a cerrar. Le digo. Así que espero que si hay un espíritu se manifieste cerrándolo. Le digo. Y otra vez en son de broma, porque realmente no pensé que había sido yo. ajá, ajá. Y él igual quedó como medio disgusto, pero lo dejó. Lo mismo, seguimos viendo la película y la nada me vuelve a decir, la tapadera se cerró. Me Y ahí sí, se asustó, pausó el Wow. tele y se fue. Se fue para otro lado de la casa. Yo también me asusté porque ya no tenía sentido. O sea, para mí fue como un... Yo no debía Exacto, abrir la boca. en ese momento quejas la realidad de que algo está pasando. Sí, porque y realmente me sentía...
extraña porque yo fui la que hizo eso. O sea, si yo no hubiera dicho nada, no pasaba nada. Pero después de eso yo no sabía si me podía pasar algo a mí o qué. Entonces, Ajá. los dos nos fuimos a la cocina como intentar relajarnos y de nada se encendió el equipo, o sea, empezó a poner música y nosotros estábamos peor. De hecho, yo no sabía qué hacer porque como Ok. sentí que había sido yo la que había causado eso. Entonces, vine y me le dije que por favor que si había algo en la casa lo apagara. Y mi amigo me acuerdo que Y me se empezó a apagó. regañar. Sí, lo apagó y después nosotros estábamos, ¿y ahora qué hacemos? Ok. Y yo le dije que no estaba segura de qué hacer, porque si había algo, podía seguir probando así con cosas. Y seguir Ujú. probando con cosas así como que conecte, o sea, con cosas más grandes, ya no solo de Y tocar las objetos. hacía. No, no lo volvió a hacer. Desde ahí en Ok. adelante no volvió a pasar nada. Ok. Porque yo Mira, quería aquí voy a saber, abrir un gran paréntesis. ajá, No, o sea, en todos los episodios de este podcast, no quería meter tanto historias mías, porque tengo muchas, tengo demasiadas. Pero lo que quiero es que ustedes hablen y todo, pero aquí sí tengo que abrir un paréntesis para darte a conocer de que yo soy un gran conocedor. He leído muchos libros, he visto muchas cosas. ujú, estás. Hola. Ah, hola. Está, no sé si me escuchas, pero en caso de que me escuches, no se te escucha. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas Ah, ahí? ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Perdón, es que se me apagó el celular sin querer. O sea que nada de lo que conté se escuchó, ¿verdad? No. Ok, una disculpa. Ok, mira, la cosa está así. Yo también fui curioso. Yo leí muchos libros, hice muchas cosas, estuve con gente bastante heavy. He estado en un exorcismo católico y en 7 liberaciones cristianas, evangélicas, como les quieran llamar. He visto cosas heavy y antes tenía un placer por hacer mini exploraciones urbanas. A mí me llamaban y me decían, ¿qué onda? Fíjate que por tal lado hay una casita abandonada que se puede entrar fácil y que no sé qué. Y ahí me ibas a ver a mí corriendo para allá con un amigo. Varias veces entré y era así de, uy, se siente un ambiente pesado. Dale, hay que hacer una invocación. Ya sacábamos el librito, teníamos todos los rituales y empezábamos a hacer una invocación. Y ya yo decía, si estás aquí, manifiéstate, oye, forma. Y pum, pasaba. Yo le perdí el miedo. O sea, uno como humano siempre tiene la sensación del miedo, los escalofríos, el pavor. Ujú. Pero yo en lo personal le perdí el miedo. Yo estaba en esas situaciones y era como diario para mí. Porque mis abuelos vivieron en una iglesia. Y ahí vi cosas muy heavy, muy, bastante de mi infancia. Cuando tenía 7 me acuerdo que presencié una liberación, o sea, hicieron la liberación y no se dieron cuenta que yo estaba ahí viendo todo. Y pasaron cosas heavy. Pero este podcast y este episodio no es para hablar tanto de mí, sino de vos.
Entonces, simplemente quería darte a conocer de que también conozco acerca de las artes oscuras, el mundo de lo paranormal y todo ese submundo que existe, por si tenías alguna duda o por si querías aclararme algo. Entonces Ujú. ahora yo te quiero preguntar a vos, ¿qué sentiste en ese momento? En el momento en el cual pasó las cosas y vos, no sé, supongo que pensaste, bueno, dijiste que pensaste, fue mi culpa. Sí, ok, siendo honesta, no tenía mucho miedo, o sea, sentía algo de nervios y sentía como el pulso acelerado, pero era por el hecho de haber hecho eso, o sea, de ver que había reacción como tal. Entonces me dejó sorprendida, pero en sí estaba como emocionada, o sea, quería seguir viendo más y más. De hecho, por Ajá. eso mismo te digo que yo quería probar qué tanto podía hacer yo, porque sentía como que era yo la que estaba haciendo algo, de cierta manera. Sí, Sí, en ese sentía momento te como sentís que como poderoso. sí, entonces, como lo que yo estaba diciendo eran cosas como bajar una cosa, tocar un botón. Entonces digo yo, ok, Ujú. ¿y qué hay de cables? Digo yo, ¿qué hay de conectar cosas? Porque yo me acuerdo que incluso le dije que conectara el ventilador, pero no quería nada. Después dije que encendiera el tele porque igual era un botón, entonces no pasó nada. Que abriera la refri porque igual requiere algo de fuerza. Y no, no, Notaste que el espíritu se fue. eh, sí, prácticamente ya no estaba. Y de hecho mi amigo no me volvió a mencionar lo del equipo tampoco. Ujú. Ahora, una pregunta. ¿Sabes si en la casa de tu amigo siguieron pasando cosas así? ¿O solo fue en ese momento, en esa ocasión? Sé que pasaba eso del equipo porque más de una vez en la casa se encendía de la nada, pero fue Mm, antes de eso incluso. Ya después de eso, sí, yo no volví a ver nada y él tampoco me volvió a mencionar nada y tampoco sé si pasó algo como tal porque yo antes iba a diario a la casa de mi amigo al salir del ujú, colegio, entonces yo pasaba en esa casa cada rato y ujú. no me volvieron a mencionar nada de ese estilo, así que no sé realmente. Y cuando salí del colegio ya después pasaron cosas, no sé. Ok, ok, ahora con respecto a lo que dijiste de cuando eras pequeña y veías a una mujer, Ujú. ¿podrías darme la descripción de esa mujer? No. Solo vi como una silueta negra y con el cuerpo así, o sea, lo mucho tenía pelo Oh, corto, nada más. No sé si era como una especie de túnica o si era cabello corto, corto. oh, ok, ok, ok. Porque, eh, bueno, fíjate que yo tengo algo, yo no es tanto que veo cosas, o sea, sí he visto mucho, pero es más que escucho. Yo soy más de escuchar cosas. Eh, Como te comentaba, mi abuela vivía en una iglesia. Entonces, el baño de la casa estaba a la par del templo. La casa quedaba un poquito retirada del templo. Teníamos que cruzar un pasillo oscuro, totalmente oscuro, para poder ir al baño. Un día, a mí me daba miedo. Yo tenía como 8 años y a mí me daba miedo ir por miedo a la oscuridad, ¿verdad? Ujú. Cosas de niño. Entonces, un día le digo a mi mamá, mamá, ¿me puedes acompañar al baño? Es que quiero ir y tengo miedo y que no sé qué. Y mi mamá estaba viendo una película. Estaba toda mi familia, todos estaban en la sala. Y yo, mamá, acompáñame al baño, por favor. O a mi abuela, abuela, acompáñame usted. Ya perdí a mi abuelo, abuelo, acompáñame. Nadie me quería acompañar. Entonces tomé valor y agarré una linterna y me fui al baño. Resulta que yo entro al baño y cierro la puerta. Y la puerta tenía un hoyo. O sea, había un hoyote en la puerta por el Ajá. cual vos podías ver a través de él. No, nosotros habíamos puesto una tapadera para tapar cuando uno iba a hacer sus necesidades o a bañarse o X cosa, ¿verdad? Entonces, ese día yo escucho pasos enfrente de... Ese día había llovido y había charcos por todo ahí. Entonces yo escuché los pasos y yo dije, ah, ahí viene mi mamá. Se tocó el corazón y viene para acá. Pues resulta que escucho que los pasos se detienen enfrente de la puerta y digo yo, la voy a asustar. Y me asomé por el hoyo. Pero es que miré algo. No había No había nadie. nada. No había nadie. Y fue cuando Ay, escuché no. que sellaron la puerta por fuera. Y yo, hey, ¿qué pasó? Digo yo. Y yo empecé a gritar.
mami, no bromees así, mamá, no bromees así, por favor, no bromees así, me da miedo. Cuando de repente la puerta se empieza a mover levemente, como que si la empujaran. Ay, Y no. yo, mamá, no bromees así, mamá, por favor. Mamá, no bromees, no bromees. Cuando escuché la sombra correr. Y dije yo, uy, se fue. Ah, escuché la sombra. Y escuché algo correr. Y se volvió a parar, corrió por todo el pasillo y se volvió a parar enfrente de la puerta. Y hubo un silencio, que yo ni siquiera escuchaba la risa de mis familiares porque estaban viendo una película de comedia. Estaban a carcajadas. Yo dejé de escuchar las voces de ellos. Cuando yo dejo de escuchar las voces de ellos, me pongo más nervioso. Y empiezo a gritar, mamá, deja de bromear, por favor, mamá. Cuando claramente le han agarrado la puerta a patadas. O sea, imagínate un niño de 7 años allá adentro de un baño Ay, no, y le sí. agarran a patadas la puerta. Y yo empecé a gritar, mamá, 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 ayúdame. Ay, qué miedo. Empecé a gritar y estuve una hora ahí porque nadie escuchaba nada. A la hora de que yo no aparecía, me fueron a buscar al baño. Y cuando llega mi mamá al baño, me dice, hey, ¿y quién te encerró? Abrió la puerta y yo estaba en posición fetal en una esquina de la bañera, bueno, de la ducha, hincado, acostado en el piso, acurrucándome y temblando, y todavía gritando. Tenía los ojos llenos de lágrimas, y mi mamá se puso nerviosa y me dijo, ¿qué te pasó? Me dice. Ay, Es que no, qué vos feo. bromeas muy pesado, le digo yo. ¿Cómo que vos bromeas muy pesado? Me dice. Yo estoy viendo la película en el cuarto, me dice. ¿Qué te pasó? Mejor decime. Y le conté todo a mi mamá. Y desde ese día dejé de vivir ahí. Sí, me mudé de casa. Mi mamá me dijo así de, no, vos no puedes vivir aquí. Te vas a ir a vivir con tu bisabuela. Y aquí me pasaron cosas bien heavy también. Pero eso es otro momento. ¿Alguna otra historia que tengas ahí? ¿O de tus Mm, familiares? Mira, esto ya es como un poquito más pasado. Creo que esto es lo más pasado que me llegó a pasar. Ok, Entonces, o sea, igual, como te digo, a mí me ha pasado bastante de que veo cosas más que todo. He escuchado, pero fíjate que es bien raro, porque yo tengo eso de que sí que escucho dormida. O sea, por ejemplo, a veces estoy dormida y Te mi comprendo, mamá, te mi comprendo. mamá, Y me pasa la verdad. Me ha pasado. sí, el punto es que a veces yo no estoy segura qué es lo que estoy escuchando, si es algo como un sueño, si es algo real o si es algo que no puedo describir. Por ejemplo, una vez me pasó que aquí en mi carretera, pues yo vivo en la carretera sur y hay Ujú. bastantes accidentes. Entonces me pasó que estaba dormida y en lo que estaba dormida empecé a escuchar como voces, pero yo sé cómo se siente cuando escucho realmente, o sea, cuando estoy dormida y a veces escucho a mi mamá decir, hey, dígame María José tal cosa, y yo como que me levanto y ellos saben que yo estaba dormida y me dicen, dijo mami que tal cosa, y yo les digo, sí, ya sé, yo la escuché, o sea, yo sé cómo se siente cuando es algo real y yo la escuché. Se sentía exactamente igual. Me acuerdo que eran voces que eran casi como lamentos, se podría decir, porque no los entendía, se escuchaba voces como de sufrimiento y otros que estaban pensando como que qué iban a hacer y que no sé qué, y solo me acuerdo que yo vivo cerca como de pueblitos, Ajá, entonces a ajá. veces se escuchaban cosas como un señor que le decía a su esposa tipo, hey, ¿cómo vamos a hacer? Porque ahora no podemos agarrar el bus, y ahí está la burrita, y tenemos que llevar las cosas, y la señora empezó a decir como que tenían que recolectar los vegetales, o eran palabras así random. No me acuerdo Ujú, que ujú. las escuchaba, y escuché un montón de cosas así. Y de nada me levanté. Me levanté y eran como las 7 de la mañana y yo quedé como que, qué raro esto. Digo, si fue un sueño, se me hace demasiado random. Entonces, Ujú. seguí tranquila y en eso me dijeron que en la madrugada hubo como un accidente en la carretera donde un bus que iba justo para Ojojona se dio vuelta. Y yo quedé como, Ojojona, gente de rancho. Se me hace un poquito
Sí, me sentí medio incómoda, la verdad, con esto. Ujú, Bueno, casi cercano a ese suceso me pasó también que, bueno, como yo te digo, yo leía cosas así, pero las fui ujú. dejando. Para ese momento yo, más que todo, ya lo había olvidado, o sea, yo ni me acordaba de eso, ya nada. Y es como que estaba dormida y lo mismo, pero era como que podía observar el entorno en el que yo estaba dormida, pero igual como mi vista viendo hacia enfrente. Me acuerdo que estaba acostada en mi Ok, cama. Sí, y me acuerdo que estaba acostada en mi cama porque también tengo esto. Yo a veces abro los ojos. O sea, a veces escucho y abro ok, los ojos eso está cuando más estoy raro. medio dormida. Porque a mí me pasa también en la noche que yo tengo recuerdos de lo que estuve observando dormida. Por ejemplo, que estoy dormida y recuerdo que estuve viendo mis repisas, o que recuerdo, la vez pasada recuerdo que vi como una cucaracha de paso. Oíme, eso está bien cool. Es cool, pero me da miedo, porque cuando estoy así es como que no soy 100% consciente, entonces a veces Exacto, exacto. me da miedo ver algo, porque no es como que me pueda levantar, o sea, es casi como una parálisis del sueño, pero sin Eso te sentir iba a esa decir. sensación fea. Nunca has tenido una parálisis del sueño. No, fíjate. Lo más cercano creo que fue esa vez que te voy a contar ahorita. Entonces, como Ok. yo a veces abro los ojos en la noche, me acuerdo que sentía que era como un sueño, pero estaba viendo como hacia enfrente, o sea, la misma visión que uno tiene normal, pero yo acostada. Y cuando vi hacia enfrente, abrí los ojos, tenía como una criatura encima mío, pero una criatura negra, Ok. negra, casi como lo que vi cuando estaba pequeña, la mujer, pero esta vez era como una criatura, una especie como de toro, pero tenía como forma, no sé cómo decirlo, o sea, tenía patas grandes, se sentía como más fornido de cierta manera y estaba como encima mío, o sea, era como que su cara estaba enfrente de la mía y sus manos estaban con Ujú. mi pecho y así. Y yo me acuerdo que lo vi y me quedé como estática y solo miré la forma y le vi los ojos y eran rojos y en eso me desperté y estaba justo en el mismo panorama, pero no había nada, o sea, ya yo veía la habitación Ok, vacía ok. y cuando volteé a ver mi cuerpo por el miedo, ahí estaba una sombra con la misma silueta de las patas y así encima mío. Ok, qué heavy, qué heavy. Sí, porque yo sentía como que en el sueño o cuando estaba semiconsciente podía verlo, pero cuando ya estaba consciente ya no. Ok. Entonces, eso Es sí. Y, como el espejo de Legend of Zelda. Cuando te lo puedes ver cosas. ajá, Ajá, ok. Oíme, qué heavy sí. está eso. Y mira, esa no es la peor viene tiempito después de esa. O sea, es como que los sucesos iban como, ¿cómo te digo? Preparándome, por decirlo así. Porque lo último, sí, es lo último que me ha pasado a mí en general y siento que ha sido de verdad muy bien pesado lo que viví en ese momento. Porque me enfermé, me acuerdo que estaba enferma, tenía como gripe, me estaba dando fiebre. Y cuando me fui a acostar ese día tenía una fiebre bien alta. Entonces me dormí y lo mismo, sentí como que estaba en ese mismo plano en el que puedo decir que estoy semiconsciente y escucho o veo cosas. Ujú. Y escuché una voz que me dijo que aceptara a Satanás, a lo que yo respondí que no. Uh, Sí, no, me volvió a decir acepta a Satanás, no. Y fue como que un debate sin continuo, o sea, él me decía aceptarlo, no. Entonces estuvimos así bastante tiempo y, ay, no, dame un momento. ok, no, no, tranquila, tranquila. Ok, no, es que se despertó un familiar mío y me da como cosita contar cosas así. Sí, sí, no, no. Mira, aquí te voy a abrir un paréntesis y te voy a contar una pequeña historia. Cuando yo nací, mi mamá tenía un mini cuadro de rockera en ese tiempo. O sea, ella dormía con Rammstein, Slipknot, bandas bien heavies. O Ujú, sea, yo no creo en la religión ni en la religiosidad, pero creo en Dios. Entonces, mi mamá dormía con esa música. Vivía viendo películas de terror, que no sé qué. Creo que de ahí desperté mi curiosidad por lo paranormal. Entonces, ella me cuenta que un día ella soñó que estaba aquí en mi casa
y que ella miraba por la ventana y ella miraba una niña pequeña, que la niña la llamaba, que quería jugar, que, que saliera a jugar con ella. Ella dice que se despertaba y al día siguiente volvía a soñar con la niña, pero más cerca de la ventana. Y más y más y más y más. Y que cuando ya estaba justo enfrente de la ventana, ella le preguntó a la niña, bueno, ¿y vos cómo te llamas? Y dice que la niña le respondió, yo me llamo Lucifer y vengo a buscarte para que juegues conmigo. Ay, no. Dice que justo en ese momento ya se despertó llorando. Eran alrededor de las 4:30 de la mañana. Y inexplicablemente yo ya no estaba en mi cuna. ¿Qué? Y yo aparecí en la sala al día siguiente, en la madrugada. Obviamente yo no tengo recuerdos de qué pasó, ni de dónde estuve. Pero sé que pasó algo heavy. Sí. Y mi mamá no me quiere contar hasta el día de hoy. No me quiere terminar de contar qué fue lo que pasó. Igual el shock de ella, me imagino que no quiere volver a vivir ese Exacto. momento. Ok. Este, ya, si Proseguí, quieres te proseguí. puedo seguir, sí, sí, eso te iba a decir. Bueno, mira, era como un debate continuo entre el que me preguntaba y yo decía que no. En un momento es como que estuvo callado y yo sentía más calor, o sea, sentía como más fiebre, sentía más caliente en mi cuerpo, empecé a sentir ese calor que no te deja ni dormir. Ujú, En ese ujú. momento me dijo, si tú no aceptas a Satanás, vas a sentir el fuego del El infierno. infierno. Ujú. Vas a sentir el fuego del infierno. Otra vez dije que no, no volví a escuchar la voz. Inmediatamente sentí un calor que yo no puedo ni describir, o sea, era tan fuerte que no se sentía como fiebre en sí, se sentía en todo el cuerpo, Sentía como ¿entendés? llamas. Se podría decir, en mi cabeza habían imágenes de yo agarrando fuego. Uh, Sentía tanto calor que tenía movimientos, ¿cómo se dice esto? Movimientos que no espasmos. quiero, involuntarios, sí, tenía movimientos involuntarios, era como que se Ujú. movía mi cuerpo, se movía todo como queriéndose quitar el fuego. Y estuve así durante un Ajá, montón de ajá. tiempo en la noche, hasta que no sé cómo me quedé dormida de la nada ya al día siguiente. Y recuerdo, yo recordaba que era la noche más horrible que había tenido en mi vida, pero ya no tenía fiebre, o sea, ya estaba normal, o sea, estaba curada prácticamente. Yo estaba bien. Sí, ya estaba bien. Se me hizo bien raro, la verdad, porque también me levanté sudando y me acuerdo que ya estaba sana. Lo sentí bien raro. Fíjate que te diré que hay enfermedades que nos afectan que son espirituales. Porque alguien que conozco, mira, cuando promocioné el podcast, recibí una de historias de gente anónima que que simplemente me mandaba las historias y, y hasta ahí. No decir quién es, simplemente narrarlas. Te voy a narrar la historia de una persona que es parecido a eso. No a lo que sentiste vos, obviamente, pero sí es Ujú, parecido a eso que te mencioné. Dice esta persona que él estuvo viviendo en una casa, bueno, en un alquiler, en un apartamento, un cuarto, como te parezca decirle, donde la dueña era una bruja. ujú, Él no sabía que la dueña era una bruja, o sea, él sabía que la dueña podía leer las cartas, podía leer la mano, pero según él hasta ahí. Él dice que comenzó con cosas leves, se escuchaban pasos en el techo. Y uno dice, ah, son gatos, pero dice que se marcaban los pasos. Eh, Luego, creo que fue uno de los eventos más heavy no más heavy del muchacho, pero es uno de los eventos más trágicos y raros. La casa de la señora estaba en una segunda planta, la cual quedaba
tenía un balcón exactamente encima del cuarto donde él dormía, donde él tenía alquilado. Ujú. Un perro se tiró desde ahí. O sea, uno de los perros de la dueña se suicidó ahí y cayó encima de la cama de él. Ok. Y desde ese día el man empezó a ver gusanos en las comidas. Si él se iba a poner un, si él se iba a poner un zapato, adentro del zapato lo miraba lleno de gusanos. Nadie le creía. Nadie le creía. Hasta que un día la esposa de él se dio cuenta que era verdad. Porque acababa de cocinar unos espaguetis. Ella le puso el plato de espaguetis y él le gritó, ¡Hey, vení, mira! Y ella salió corriendo. Cuando llegó, los espaguetis ya no eran espaguetis, eran gusanos. Y la salsa ya no era salsa, era la sangre del perro. Para que él se enfermó. Él se enfermaba porque él quería ir a la iglesia para poder salirse de ese lugar. Pero por más loco que suene, ¿verdad? Cada vez que él se alistaba para ir a la iglesia le pegaba diarrea. Incontrolable, o sea, hay veces en los que uno anda flojo y uno se puede aguantar, ¿verdad? Todo el rollo. Sí. Pero a él instantáneamente a vomitar o a, o a defecar, pues le pegaba esa diarrea. Manchaba el pantalón, él, y él sabía que no era nada porque a veces se iba hasta sin desayunar. Ponía un pie afuera de la casa a regresarse al baño a vomitar o a cualquier otra cosa. Un día llegó un pastor ahí a la casa de él. Eh, y él dice que desde que puso el pie al pastor se sintió lo pesado. Cuando el pastor estaba a punto de irse, hicieron un culto, hicieron una oración, bla, bla, bla. Cuando el pastor estaba a punto de irse, abrieron la puerta y enfrente de la puerta estaban dos sapos muertos y como crucificados. Ese mismo día, el pastor hizo una liberación en el lugar y se lo llevó. El señor es un señor que yo conozco. El señor actualmente está bien, no ha vuelto a tener ningún problema y él ha vuelto a hablar con ella y ella le pidió perdón llorando. Ella fue hasta la casa del señor llorando a decirle que ella le hizo todo eso porque ella estaba enamorada de él. Ay, no. Sí. Él Qué feo. se enfermó del estómago cada vez que quería ir a algún lado, a algo de Dios o de la iglesia. Y siempre que llegaban los hermanos de la iglesia a querer hacer un culto, una célula ahí, se iba la luz. Solo en el cuarto de él, no era en todo el cuarterío. Qué miedo eso, porque ahí ya se siente como más personal en sí. ¿Sabes qué es lo más curioso? Ujú. Yo fui buen amigo de esa señora sin darme cuenta. Sí, Fíjate que eso me recordó a algo que también me pasó, porque en la casa que vivía antes, de que nos ujú, mudáramos, llegó la esposa de mi tío, la cual antes no vivía con nosotros, sino que vivía aparte y se mudó. Entonces, ella siempre tenía problemas porque en mi casa había un montón de perros, o sea, era un espacio bien grande, entonces nosotros teníamos ujú, casi como 11 perros, o sea, teníamos un montón porque ellos tenían su camada de cachorros y nunca los regalábamos, entonces obviamente hizo un montón de perritos. A ella no le gustaban, entonces los perritos eran tranquilos, había uno que otro que era como agresivo, pero de la nada hubo un momento en que los perros era como que se volvieron locos, más que todo
no, los dos, ambos géneros, tanto los machos como las hembras, se Ujú. agarraban a cada rato, pero te agarraban de una forma en la que te sacaban sangre, saquían heridas, cosa que nunca habíamos visto en nuestra vida. Y eso que teníamos los perros desde hace años. Y llegó un punto donde se mataban entre ellos, o sea, se mataba uno y luego quería matar al otro, y así perdimos varios perritos porque no los podíamos controlar, no sabíamos qué pasaba, o sea, los intentábamos separar, y no queríamos sacrificar o regalarlos porque Ajá, ajá. donde Al vivíamos, pues aprecio al animal. sí, uno era la presa y dos era el miedo de que pues darlo y que luego alguien lo sacara a la calle o le pasara algo al perrito. Ujú, ujú. Queríamos controlar la situación de un solo. Y un día de esos murió un perrito, pues lo mismo, se agarraron, uno mató al otro y así. Entonces se limpió el lugar y todo, y mi tío con pesar, pues dijo, ok, enterremos este donde estaba su bisabuelo. Entonces desenterró el lugar y descubrieron que había una especie como de tazón, tipo de esos de mostaza, Oh. pero tenía como un puro así partido y un montón de hojas adentro y tenía Brujería. como sí, tenía como unos amarres en el puro así, bien raro, y estaba a la par de los huesos del perro. O sea, del bisabuelo del perrito que íbamos a entregar, que íbamos a enterrar. Ujú, Entonces, ujú. eso como que lo agarraron, lo quebraron, lo quemaron y lo botaron de la casa. Oíme, Te fíjate que juro, por eso. ujú, Ajá, ajá. Dime, dime. te juro que desde ese día todos en la casa pensamos que mi tía era bruja, o sea, la que yo era bruja, porque justo ella odiaba a los perros y de la nada empezó a pasar eso. Sacamos eso de la casa y los perros volvieron a ser normales. Wow. Oíme, por eso, mira, como te dije, yo no soy partidario de la religión, pero soy partidario de Dios, de las cosas que tienen que ver con Dios, ¿verdad? Yo no soy un buen samaritano, que se diga. Soy un pecador como todos, pero eso sí, yo no me he mudado de casa prácticamente nunca, pero eso sí tiene mi familia, que cada vez que alguien de la familia se muda de casa, un día antes van a orar por esa casa y hacen una inspección de todos los rincones de esa casa y se lava la casa con agua salada y un poco de aceite ungido. El aceite ungido es aceite de oliva por el cual fue ministrado un grupo de personas que estuvieron en preparación y ayuno. Como te dije, yo no soy partidario de la religión, pero sí he visto muchas cosas que cambian cuando haces eso. Te voy a contar esta pequeña historia. Esta es una historia Mm, mía. Yo, un tío mío se fue de la casa porque se casó con una muchacha que tenía dos hijas. Él se casó, él tuvo su hijo y cuando estuvieron en varias casas, él siempre tuvo problemas con lo paranormal. En realidad, él estuvo poseído dos veces y las dos liberaciones que le hicieron a él yo estuve presente. La más heavy fue la segunda vez. Ellos vivían en una casita humilde. Eh, uy, qué mala. Acabo de hacer una mala comparación. Ellos vivían en una casa de bajos recursos. mm, Porque humildes somos todos. Hasta una casa de millonarios puede ser humilde. sí, Eh, sí. ellos vivían en una casa de bajos recursos. Las paredes eran de madera. Entre la madera habían hoyos que eran tapados por plástico. Pero vivían felices. Me acuerdo que me invitaban a quedarme a cada rato. Pero a mí nunca me gustó quedarme con ellos. Porque siempre que me quedaba con ellos yo no dormía. Yo escuchaba que me llamaban, que me tocaban los pies, que me levantaban. Y yo no podía dormir. Nunca fue tan fuerte. Siempre fue leve, como a lo lejos, que llamaban por mi nombre. Nunca le tomé importancia
Hasta que un día me llama mi abuela. Yo venía del colegio, recibo la llamada. ¿Aló, dónde estás? Me dice. No, estoy llegando a la casa, le digo. Venite rápido para donde tu tío, pero rápido. Entonces me fui corriendo y la distancia es bastante larga. Pero yo no sé cómo llegué tan rápido. Menos de 5 minutos ya estaba ahí. Entro yo y ¿qué crees que es lo primero que veo? No estoy segura. Miré a mi tío con un gato en la mano y con un cuchillo de carnicero en la otra. Y justo en lo que yo entré, el man decapitó al gato. Sus ojos no se miraban como que si fueran los ojos de él. Tenía una sonrisa demoníaca en la cara. Nunca había sentido tanto odio por alguien. Pero no lo juzgaba a él, porque él no estaba consciente. Yo sé que no estaba consciente. En ese momento volteó a ver a mi mamá y se la abalanzó a golpearla. Y yo me interpuse y le golpeé en el estómago. Y lo hinqué, hice que se encara. En ese momento mi abuela empezó a hacer una liberación, porque mi abuela es alguien bastante activa en la iglesia y ella tiene un rango en la iglesia denominado como intercesora. Lo que el cargo de ella es orar, es hacer liberaciones. Es algo llamado la guerra espiritual, para la cual uno tiene que estar preparado y ella se ha preparado de años. Entonces ella empieza: la sangre de Cristo tiene poder en el nombre de Jesús. Todo espíritu que no sé qué. En ese tiempo fue un tiempo en el cual yo quedé medio escéptico de esas cosas. Yo empezaba a decir, no, es que es mi mente la que juega conmigo y que no sé qué. Cuando ya había sufrido varias cosas así. Ya me había pasado lo del baño. Pero yo, no, es mi mente que juega conmigo. Ese día me cerraron la boca. Me dejaron sin palabras. Ay, me dio escalofríos, perdón. No, hasta yo quedé viendo todo porque me da como cosita. No, sí, te comprendo. Cuando mi abuela empieza a orar, la voz de mi tío ya no era la voz de mi tío. Era una voz súper ronca y empezó a blasfemar. Blasfemar es hablar mal de Dios, insultar a Dios. ¿Te imaginas qué montón de insultos los que empezó a decir? Cuando yo le dije, en el nombre de Jesús te callas, me quedó viendo con ojos de serpiente y me dijo, ¿y vos tenés el valor de hablarme a mí así, si ni siquiera crees? Estás viendo y no crees. En ese momento a mí me entró un terror en todo el cuerpo. Solo estábamos mi abuela y yo, porque habíamos despachado a mi mamá con la esposa de él y los hijos. En ese momento mi abuela me dijo, ya te quedaste. Empecé a orar. Y yo empecé, Padre, perdón por todos mis pecados, Padre. Cuando empieza a magullar el gato. ¿Estás que bien decapitado? Sí. O sea, la cabeza estaba en un lado, el cuerpo estaba en otro. Y en ese momento yo sentí como un balde con agua helada. Como que me cayó un balde de la cabeza. Y lo volteé a ver y se empezó a reír. Se empezó a reír de una manera desquiciada. Y me dijo, te duele, ¿verdad? Si fuera ella, no estarías así. O sea, en pocas palabras me estaba diciendo de que si le hubiera hecho eso a mi abuela, yo no hubiera estado así. Como dándome a entender de que yo apreciaba más la vida de un gato que la de mi familia. Entonces mi abuela siguió llorando. Yo también seguí llorando. Como a las 2 horas siguió hablando tonteras. Lo que a mí me sorprendió es que
Mi tío no conocía mucho de mí. O sea, sí fue cercano, bastante cercano conmigo. Pero yo no tenía la libertad para contarle cosas mías. Y empezó a decirme todas y cada una de las cosas que yo hacía. Horas, fechas y lugares de donde había estado haciendo ciertas cosas. Ujú. Ahí fue cuando ya me cayó el 20 y dije, esto es real. Esto es imposible que sea una farsa. O sea, ni siquiera con lo del gato había caído yo. Sentía que estaba en un sueño, Sí, una es que es como pesadilla. una parte de uno que intenta negar, creo que. Ujú, ujú. Pero cuando me dijo eso, me dijo esas cosas, yo caí en la realidad. El punto es que culminó todo. Mi abuela terminó de orar, él se liberó y empezó a vomitar, y empezó a vomitar. El vómito era rojo como la sangre, pero no era sangre. Era como un rojo cartoon. No sé si me entendés. Ujú. Como esos rojos de caricatura. Sí, un rojo así intenso, me imagino. Ujú, exactamente. Se empezó a lavar la casa. Llamaron a la familia, él se tranquilizó, se durmió. Yo ni siquiera cerraba los ojos del pánico que tenía. A mí me tuvieron que bajar casi chineado de esa casa, porque para llegar a esa casa tenías que subir un montón de gradas. A mí me tuvieron que bajar entre 4 personas, medio chineado, por el pánico que sentía. A mí me llevaron donde el pastor ese mismo día que orara por mí. Gracias a Dios a mí no me pasó Sí. nada, ¿verdad? Yo me pregunto qué tan cierto será eso de que venga la gente débil. O sea, fíjate que yo he escuchado que los espíritus es como que buscan al más débil, pero yo no siento que sea como que buscan al más débil en sí, sino que siento que es como el que buscan al Ujú, más débil en cuanto a su creencia. Porque yo comienzo a pensar eso porque siento que lo último que a mí me hicieron eso del juego del infierno, así siento que fue como para aclarar, o sea, fue como una especie de prueba. Era como que me ujú. estaban diciendo, o estás aquí o estás acá, porque vos no te decidís. Oh, ajá, ajá. Porque lo siento así Muy por lo buena mismo, analogía, la porque verdad. lo siento así por lo mismo, porque siento que, o sea, si Dios permitió que me hicieran eso, es por una razón. Y Exacto. si la razón es para saber qué tan creyente era yo de él, porque ya me estaban amenazando y aún así decidí negarme. Entonces siento que es como Ujú, que sí pasé esa prueba, pero al mismo tiempo el otro lado me estaba viendo si yo realmente confiaba en ellos, o sea, si yo quería estar con ellos. Entonces, ujú, sí siento yo que es como que buscan al más débil en creencias, porque cuando yo estaba más orientada a un lado, no me pasó nada. Cuando estaba más orientada en otro, tampoco, pero solamente caía al limbo entre no saber qué creer o a qué, a qué ¿Qué bando creer y qué irme, no por decirlo creer? así. Ajá, es donde ya me pasaban cosas. Donde más ignoraba todo es cuando ya me pasaban cosas. Por ejemplo, yo después llegué a un punto donde dije, ok, después de todo lo que me ha pasado, como que sí creo en esto, yo creo que es real, no se me haría raro sentir espíritus. Por ejemplo, a veces cuando estoy dormida yo siento como que la cama se baja, como que alguien se sienta en la esquina. Ujú, Y yo duermo tranquila, porque es como que me levanto y digo, ah, ok, alguien se sentó ahí, no pasa nada, me vuelvo a dormir. Entonces siento que desde que como que acepté eso, de que quizá viven a la par mío, que están junto a mí, me miran y todo, no me ha vuelto a ocurrir nada así. Entonces sí siento ujú. Y yo qué que es bueno como que no te ha que, vuelto a ocurrir nada. sí, y yo de verdad sí siento que es como que buscan al más débil en creencia. Exacto. Yo por eso, mira, yo no voy a querer venir a cambiarle la mentalidad a la gente. Pero el punto de todo el podcast es dar a conocer que el infierno existe, los demonios también, el Ujú. diablo, todas esas cosas existen. Pero, tanto como eso existe, también existe Dios. Y pues Porque existe no una puede cosa, haber tiene que un existir la mal otra. sin un bien, exactamente. No puede existir un mal sin un bien. No puede existir una recompensa sin un castigo.
Y es curioso, fíjate, porque así como hay gente que vive cosas paranormales con espíritus, fantasmas, así cosas que te asustan, hay otra gente que vive cosas pero más positivas. Exacto. Por ejemplo, yo También, ajá, ajá. tengo un amigo que es lo mismo, o sea, él era satanista, o sea, vos venías y le preguntabas, ajá, vos qué, ¿cuál es tu religión? Y él venía y te decía, yo soy satanista, yo no creo en Dios, es más, soy ateo con él. Y era como, pucha, el tipo fijo en eso. Ponía imágenes de, no sé, de pentagramas y cosas así. Le gustaban bastante las cosas oscuras, la lujuria, era bien morboso. Y Ujú. de En el golpe, satanismo casi siempre predomina la lujuria. ujú, entonces, de golpe él ya era cristiano, creía en Dios, predicaba, te daba consejos, su vocabulario cambió y yo quedé como un shock porque digo, ok, y este tipo, ¿cómo es que de golpe cambió? Y hablando con él, él me dijo que no, que en esa búsqueda de estar teniendo placer en su vida y todo eso, se dio cuenta de que uno estaba decayéndose y dos, tuvo una aparición. O sea, es que Ujú. siempre dijo que nunca iba a creer hasta que viera algo. Y le pasó, él dice que le pasó, vio algo. Pero cuando estaba a punto de como drogarse, o sea, no se drogó, sino que estaba a punto de hacer eso, o sea, ya caer a vicios más grandes, dice que vio un ser de luz que se le acercó y que le iluminó todo, o sea, todo el ambiente y la nada le mostró el lugar, o sea, le mostró un montón de cosas del mundo, de la vida. Y dice que es como que sí, o sea, cualquiera pensó que él estaba en su viajecito de la droga, pero realmente Ujú. él no la consumió, sino que estaba en un viaje pues, diferente. Y Un desde viaje ese día espiritual. ujú, desde ese día el cambio de forma radical, o sea, su visión, Sí, todo no. cambió realmente. Mira, justo eso es lo que te iba a decir. Hay gente que ha tenido milagros espirituales, angelicales. Y es bien curioso porque vos le preguntas a él y es como que te cuenta de forma así como bien superficial, pero se le siente que es real. Solo que él Ujú. te dice que hay cosas que a él le dijeron y le mostraron que él no puede decirlas, o sea, simplemente no, Exacto. no tiene que decirlas. ¿Vos alguna vez escuchaste de esa película de un niño que se muere y va al cielo y después vuelve? Sí, creo que sí. Esa película fue basada en un testimonio real, el cual por mucho, mucho tiempo estuvo en debate, porque habían demasiados factores. Creerle a un niño o buscar lo más lógico para el asunto. Tener moral y creerle, o creer en la ciencia y buscarle lo lógico. Lo que nadie sabe es que esa fue una oportunidad, Ujú. no para que la gente cambiara. Bueno, sí, se puede decir que sí, ¿verdad? Pero una mentalidad nunca va a cambiar por ver algo increíble. Si nos basamos en la Biblia, Moisés abrió el mar. ¿Y qué hicieron los israelitas cuando lo cruzaron? Adoraron a los falsos dioses. ¿Por qué lo hicieron? Porque el ser humano es así. Antes era con otros dioses, hechos de metal, madera, bronce o piedras preciosas. ¿Y ahora con qué es? Ahora es con la ciencia. Ujú. Te voy a dar un ejemplo. A la iglesia a la cual iba yo, y un niño, el cual yo me llevaba súper bien con él es bastantes años menor que yo. Yo me llevaba súper bien con él, jugábamos, y de un día para otro el niño tuvo una caída. Lo llevaron al hospital, y literalmente fue el chiste de fui al hospital buscando paracetamol y me terminé internado. Al niño le diagnosticaron cáncer. Le dijeron que la herida lo salvó de que el cáncer estuviera oculto. La herida despertó el cáncer y pudieron diagnosticarlo a tiempo. El punto es que ese niño tenía 7 años en aquel tiempo. El punto es que él estuvo en quimioterapias, él perdió todo su pelo. El cáncer era en la pelvis.
Le comió toda la pelvis. Estuvo en cama bastante tiempo. Y un día el niño es el nieto de los pastores. Un día llaman a los pastores del hospital. ¿Aló? Sí, necesitamos que vengan para hablar con ustedes. Llegan y lo primero que les dicen es: ¿han visto al niño? ¿Han estado con él? Ellos responden que no porque llegaron de un solo a la reunión. Ah, bueno. Miren, disfrútenlo lo más que puedan porque el niño de 7 meses no pasa. O de un año, no recuerdo bien si le dijeron 7 meses o un año, pero por ahí. El pastor se levantó y le dijo: no, ya a ver que no. Llamó a los miembros de la iglesia, los miembros de la iglesia se pusieron en oración, llamaron a otras iglesias, empezaron a hacer una cadena de oración por todo Honduras. Ese hipote de hoy tiene 14 años, creo. Qué bueno. Él camina bien. Bueno, sí camina medio renquito, pero él se lo ha tomado toda broma. Él camina bien, él habla bien, él juega bien. Vos lo mirás y él anda de un lado a otro como un niño normal. Solo con el poquito renco, pero casi ni se le echa de ver. ¿Y ahora qué pasó? Aquí viene lo que te digo. Cuando Moisés abrió el mar y cruzaron, ¿qué hicieron los israelitas? Muchos miembros de la iglesia empezaron a decir que habían sido falsos diagnósticos, que había sido la ciencia y las pastillas que habían comprado, que habían sido el tratamiento. Fíjate que siento donde hay un gran debate con la gente porque creen que Dios viene y actúa y hace todo. O sea, hay mucha gente Exacto. que, por ejemplo, literalmente viene y dice: no voy a estudiar, voy a dejar que sea lo que Dios quiera. Por ejemplo, esos memes típicos. Pero es que hay un detalle: desde que Él te da la posibilidad de que estudies, te da tu tiempo de que estudies, Él ya te está dando algo, Él ya te está dando las Exacto, cosas él ya para está que vos haciendo te algo. movas. O sea, el niño prácticamente, si lo ves de esta forma, tuvo un accidente, pero ese accidente le salvó la vida. ¿Y qué tal si ese accidente fue ocasionado por Dios? Porque Él sabía que los humanos tenían herramientas también para poder ayudarlo. O sea, quizá, Oíme cómo son las cosas, ¿verdad? Ahorita que mencionaste eso, a mí me pasó justo eso. porque es curioso, o sea, quizá él, por ejemplo, yo no sé bien cómo Demasiado manejar las curioso. cosas. Yo no sé si él los sanó, yo no sé si él simplemente puso las cosas en la mesa para que los amaran los humanos. Ajá. No, 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 Pero, no, no. Te digo del ejemplo que diste, lo del accidente. ajá, A mí me pasó. El 13 de diciembre del 2020, ujú, yo andaba con varias personas de la iglesia que me invitaron a una cena y un cuchumbo. El plan era ir a comer a Tatumbla, a un restaurante de allá. Pero teníamos planeado salir a las 6 de la tarde o a las 5:30. Pero hubiera un montón de trabas. De que una de las chavas: no quiero ir porque yo no, me bajo la regla, no quiero ir por esto y esto, haciendo que la rogaran. Y yo aquí en mi casa, mi abuela: no quiero que vayas, no quiero que vayas. Y mi abuelo igual: haceme caso, yo no quiero que vayas. Yo soñé que vos te accidentabas y ibas. Haceme caso, por favor. Pues vos sabes que uno de Wirro, uno quiere andar en todos lados. Si a uno le dicen ujú. vamos a tal lado, uno quiere ir para allá. Entonces le dije: ay, no, ya va a ver que no me va a pasar nada. En el nombre de Jesús que no me va a pasar nada. Llegaron a recogerme y andábamos en un carrito paila. Me monto en el carro y nos vamos para Tatumbla. Por X y Y motivo llegamos a las 8 a Tatumbla a encontrar el restaurante cerrado. Y en lo que vamos de camino, vamos por Vía Vieja, ya casi saliendo de Vía Vieja.
nos encontramos con una cola. Íbamos viendo que había un accidente, una moto, un padre y una hija, los dos muertos. Y empezamos a hablar con los que venían atrás. Y los que venían atrás me dicen, ves cómo es Dios, ¿verdad? De bueno, que nos cuida de los accidentes. Imagínate hubiéramos sido nosotros, dice. Gracias a Dios que salimos tarde para aquí. Y yo le dije, ay, cierto, gracias a Dios, ¿verdad? Y que no sé qué. Pues X se fueron a tomar fotos a las luces de la tumba. Y al regreso estábamos buscando dónde comer. Fuimos a varios restaurantes, pero ninguno nos convencía. Y les digo yo, ok, vamos a Little Caesars. Compramos 3 pizzas, 2 frescos y comemos ahí. Y nos fuimos a Little Caesar de Fuerzas Armadas. Ujú. Nosotros estamos comiendo, tranquilos, guardamos una pizza porque nos íbamos a ir a quedar a la casa de uno de ellos. Había conseguido un play, íbamos a jugar y todo el rollo. Pues en lo que vamos de camino les digo yo, hey, no vayamos ahí mejor. Vamos a la casa de ella. Porque había otra chava que también estaba diciendo que nos podíamos quedar en la casa de ella. Y yo, Ujú. no, vamos a la casa de ella mejor. Pues resulta de que nadie me hizo caso. Y en lo que vamos por el central, Ujú. venía un bolo en contravía y a pegarnos de lleno fue que llegó. Literalmente, justo en ese instante, a mí me vinieron las palabras de mi abuelo de sentate abajo, no te sentes en la orilla del carro, sentate en medio abajo, en la paila. Y ahí me dio por hacerle caso a ese motivo. Yo no soy de hacer caso. Yo soy bien necio, la verdad. Pero en ese momento a mí me dio por hacerlo. Cuando menos acuerdo, yo solo escucho el grito, ¡agárrense! Y veo la ventana acercarse a mi cara. Cuando veo la ventana acercarse a toda velocidad, lo que hago es bajar la cabeza. Y escucho el golpe. ¡Pum! Y cuando abro los ojos, yo estoy adentro del carro. Y la ventana está rota. Yo tengo la cabeza adentro. Tengo un cuchillo, un vidrio punzándome aquí en el cuello. Lentamente me levanto y veo adentro del carro. Adentro del carro venían 2 chavas. Venía la chava que venía manejando y otra chava más que venía de copiloto. Reviso la puerta de la chava y miro que está enchapada. Del golpe, o sea, quedó pegada, mamada, que no se podía abrir. Ujú. Y yo no sé cómo entre 2 personas la logramos abrir. Se desprendió la puerta. Y se fueron, todo el mundo se fue a ver a la conductora. Y la otra chava estaba desmayada. La chava no era una chava gordita, pero tampoco era una chava delgada. Y yo no tenía fuerzas, yo me sentía bien débil. Y yo la agarré, y yo no sé de dónde saqué fuerza, y la levanté, y me la llevé. Estuvimos 1 hora entera esperando a la ambulancia. Y lo que más me puso la llave a mí es que en cuanto llega la ambulancia, se me acerca el chavo que anda tomando nota y que anda viendo las ondas, el practicante, por así decirlo. Ajá. Se me acerca, me queda viendo y le dice a la doctora, sí doctora, efectivamente, venían tomados y nadie de nosotros habíamos tomado. Y me Mm. levanto y le digo, ¿qué dijiste? Le digo yo. Repetímelo, por favor. "Sí, ¿ingirieron alcohol?", me dice él. No, fíjate, no hemos ingerido nada, venimos de la iglesia, le digo yo. Sí, pero es que uno nunca sabe, dice. Entonces, ¿para qué afirmar si no preguntas primero, cerote? Le digo. Y yo acabando de decir que venía de la iglesia. Y me dice la doctora, ¿siente algo? No, le digo yo. No tengo nada. Es ella la que me preocupa, le digo. O sea, literalmente estaban alegando conmigo cuando a la par la chava no se sabe si estaba viva, estaba muerta, estaba desmayada o qué estaba. Ay, no. O sea, estaban prefiriendo alegar conmigo y empezar a decir, a sacar falsas ondas en vez de atender a la chava.
En ese momento que se llevaron a todos los que estaban heridos, solo yo quedé ileso y me quedé yo solo en esa carretera. Y me regresé a mi casita a pie. Y es un tramo largo, un poquito largo. Solo eran las 12 de la noche. Y en lo que venía caminando, en todo el camino, mi mente solo resonaba: si vos vas, se van a accidentar. O sea, si vos ibas, pero si vos no ibas. Posiblemente no se hubieran accidentado. ¿Sabes por qué sé que era yo el del problema? Uh-huh. Porque exactamente el día después me llaman. Hi Marcelo, ¿cómo estás? Un tío. Fíjate que te mandé $100 para que te compres los estrenos, compres algo de regalo de Christmas. Ay, pucha, muchas gracias, tío, bla, bla, bla. Saco el dinero y le digo a mi abuelo: papi, acompáñame al centro, que quiero ir a comprar productos, porque yo vendía cargadores, audífonos, accesorios de celulares. Entonces dije yo: uy, voy a invertir este producto y lo multiplico. Y nos montamos en un taxi. Y ese mismo taxi fue a chocar ese día. En ese nadie salió herido, nadie salió herido ni nada. Más bien el taxista nos regaló 500 lempiras y nos dijo: paguen otro taxi, disculpen los inconvenientes, de verdad, se los digo de corazón, disculpen. Estaba bien nervioso el taxista. Y ya te imaginas cómo estaba yo. Yo quedé con pánico. Yo prefería andar a pie que pagar taxi. Sí. Entonces mi abuelo, bien calmado, le dice: no se preocupe, no nos dé el dinero, tenga, guárdelo, mire que a usted le va a costar la reparación. No, es que yo siento en mi corazón dárselo mejor, tenga, que no hay que... Entonces mi abuelo agarró el dinero y me dice: ¿te querés ir a la casa? Porque estábamos cerca de la casa. ¿O querés llegar al centro? No, vámonos al centro, le digo. ¿Qué crees? Otro accidente. Casi estuvo a nada de chocar el taxi en el que íbamos, el otro taxi. Ay, no. Cuando llegamos al centro yo me bajé temblando y le digo a mi abuelo: papi, a la avenida nos venimos en bus, le digo. Uy, desde ese día quedé como con 3 meses que yo no me montaba un carro paila. A mí que siempre me han dado como miedito. ¿Tenés alguna historia para culminar con el primer episodio? Pues fíjate que creo que sí está bien, porque ya tenemos como 1 hora. Sí, 1 hora con 10, creo. Sí, igual creo que tengo más historias que podría venir a contar, así que en cualquier otro momento me podrías decir para volver a ser Perfecto, colaborador. no tengo problema en invitarte. Siempre sos bienvenida. Y bueno, a los oyentes, mi nombre es RichterX, mi Instagram es @RichterX69. Shiro, ¿cuál es tu arroba? @Chiro_G6. Perfecto, ahí tienen nuestras redes sociales, pueden seguirnos si desean. Que tengan una linda mañana, tarde o noche y los invito a escuchar los demás capítulos, sé que van a estar buenos. O tienen miedo. Esto fue Cursed Castle, edición 1.